Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Me oyen bien también? Sí. Sí. Quiero ver si lo pongo en pantalla grande, dígame si todo lo alcanzan a ver, si no, bueno, lo hacemos como lo había hecho el día viernes. ¿Lo alcanzan a ver en pantalla grande? Está minimizado todavía. ¿Sigue minimizado? ¿Y Sí. ahora? Profe, no se van a pasar las diapositivas si la pone en pantalla grande. Entonces vamos a tener que quedarnos de esta manera. Sí. O si compartí toda la pantalla de la compu, profe, a la vez de solamente el archivo. Sí. Ah, bueno, lo voy a dejar así, chicos, porque, viste, más problemas no puedo ya, no sé más qué hacer. No, Escúchenme, está bien, igual se ¿hay alguien más minimizado. que se quiera admitir? A ver, espérenme un segundito, a ver. Vamos a admitir el último que me queda. Bueno. Bueno, ¿listo? ¿Arrancamos? Dale, ¿Se ve la profe. pantalla o no? Bueno, Sí se ve, profe. bueno, muchos de ustedes que están ahora nuevamente ya escucharon la primera parte. ¿Hasta dónde me escucharon el día viernes? ¿Hasta hola? Sí, ibas a decir la diferencia y ahí se cortó. Entre la mola y el Bueno. cariocarcinoma. Bueno, entonces acá ustedes me pueden ayudar un poquito que el órgano más importante durante la gestación, un órgano que va a ser principal o primordial para el buen desarrollo de una gestación, dijimos entonces, ¿qué órgano sería? La placenta. Bien, la placenta. Nosotros sabemos entonces que este órgano, como habíamos dicho, nace de una célula que es el trofoblasto, que es una célula extraembrionaria que es de origen fetal. Sería una célula epitelial de origen fetal extraembrionario que va a dar origen a este órgano tan importante, como habíamos dicho, que es la placenta, que es un órgano que se va a generar para este embarazo, va a desarrollarse durante toda la gestación y se va a eliminar junto con el nacimiento del recién nacido, con el feto, en el momento del alumbramiento. Es decir, que solamente se va a generar este órgano para cada gestación en particular. Y esto es lo que nosotros veíamos, como hemos dicho en la clase pasada, es que esta es una placenta de término. Acá ha habido un recién nacido y esta es una placenta normal, en donde en todo su desarrollo vemos lo que sería, lo que es la cara fetal, en donde tenemos el cordón umbilical. ¿Se acuerdan ustedes que el cordón umbilical es el que por el cual el feto se va a nutrir de la sangre materna a través de este órgano que es la placenta? Tenemos los vasos galantoideos. Dentro de lo que sería la cara fetal, esta es una cavidad que es un líquido que está revestido por en el amnio, que está en contacto con el feto, y esta sería la cara opuesta, que sería la cara materna, que sería constituida por numerosos cotiledones, más de 30 cotiledones, que esta sería lo que estaría en contacto con lo que sería el endometrio del útero, y va a estar constituida fundamentalmente por la unión, va a ser la vellosidad placentaria. Entonces tenemos que recordar que la vellosidad placentaria va a ser funcional de este órgano, que bien dijimos el viernes pasado, lo más importante, que no solamente va a cumplir una función nutricional, o sea, el que va a permitir la relación entre la sangre materna y la sangre fetal para el desarrollo del feto durante los 36 a 40 semanas, sino que también va a cumplir una función pero muy importante desde el punto de vista hormonal. Nosotros sabemos que esta célula del trofoblasto, que a su vez tiene dos tipos de células, el sincicio-trofoblasto y el citotrofoblasto, y que el citotrofoblasto, que sería la célula germinativa, va a dar origen a la constitución de lo que va a ser la placentaria.
Pero obviamente que como es un órgano que se va a tener que generar y desarrollar y madurar, en los primeros momentos, cuando el óvulo fertilizado, que nosotros sabemos que se fertiliza a nivel de la ampolla de la trompa de falopio, que recorrer la trompa de falopio más o menos unos 6 días o 7 días para poder llegar a la cavidad uterina, en donde está el endometrio que capta para recibir la implantación. Y una vez que se implanta, este trofoblasto cumple una función muy importante y significativa, que es ir en búsqueda de los vasos maternos, o sea que el sincicio trofoblasto va a ser la célula que va a ir en búsqueda de los vasos de las arterias espiraladas que tenemos en el endometrio para anclarse, ¿no es cierto?, en esos vasos, producir una vasodilatación y permitir así el intercambio materno-fetal. Al mismo tiempo, tenemos que saber que la placenta tiene que formar la vellosidad, que más o menos se va a lograr a los 6 o 7 días de la implantación y más o menos a los 13 días de la concepción. Y durante un tiempo va a necesitar el soporte o el sustento para poder comandar la gestación, y ese primer periodo va a estar, digamos, controlado o sostenido fundamentalmente por el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está en el ovario. Entonces nosotros sabemos que este switch hormonal que se va a hacer en cuanto al sostenimiento del embarazo va a llevar aproximadamente 8 semanas. Nosotros sabemos que en las primeras 8 semanas, digamos, el soporte para el embarazo avance va a estar dado por las hormonas que produce ese cuerpo lúteo, que va a sostener y va a permitir el desarrollo del tejido placentario, y en ese periodo vamos a llamar a la formación de las estructuras ovulares, vamos a denominarlo embrión, mientras que a partir de la 9ª semana ya va a estar constituida, va a estar, por supuesto, de manera inmadura, pero va a estar desarrollada ya las vellosidades placentarias, donde van a poder tomar el comando, no solamente nutricional, sino también el comando hormonal de esa gestación hasta la finalización del embarazo. Entonces nosotros sabemos que a partir de la 9ª semana, ese componente ovular se va a denominar feto. Entonces, embrión hasta la 8ª semana completa, y a partir de la 9ª semana se va a denominar feto hasta el momento del nacimiento. Entonces nosotros dijimos que la placenta básicamente, o la vellosidad placentaria, y ese trofoblasto va a tener doble función, una función histolítica, es decir, abrirse camino a través del endometrio, que ese endometrio, como dijimos, estaba preparado, va a tener cambios deciduales en el estroma del endometrio, que van a recibir estas características del trofoblasto hasta que tenga un efecto angiogénico, o sea, el anclaje del sincicio trofoblasto en los vasos maternos, y así generar los lagos vasculares que van a permitir el envío. Entonces nosotros tenemos que la unidad funcional, histológicamente, va a corresponder a lo que nosotros decimos la vellosidad placentaria, en donde vamos a tener, como decíamos, vellosidades placentarias que se generan en el primer trimestre de embarazo, van a ser inmaduras, porque estamos en los primeros 3 meses, van madurando a través del tiempo, con qué características van volviendo cada vez más pequeñas, y se van vascularizando cada vez más, van a ser muy vascularizadas para permitir más fácilmente el intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal. Entonces nosotros en el primer trimestre de embarazo, cuando estamos en el comienzo del desarrollo de esas edades, decimos que son inmaduras, que son acorde con la edad gestacional. Y como decíamos, vamos a tener un revestimiento de estas vellosidades que corresponden al trofoblasto en 2 tipos de células, sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto, que es la célula germinativa, que va a dar origen entonces a ese estroma, que va a ser un estroma de vellosidad muy laxo, con muy poca vascularización, está en pleno desarrollo, y a medida que transcurre el embarazo, como dijimos, se van vascularizando cada vez más y se van empequeñeciendo. Después, hacia el día 14 más o menos, 14 semanas, el citotrofoblasto va disminuyendo en cantidad, y casi está solamente los nodos incisionales, que es lo que vamos a ver hacia el tercer trimestre en una placenta madura, que la placenta madura, las imágenes macroscópicas que yo le mostré, corresponderían, si uno hiciera un corte histológico de esa placenta, veríamos vellosidades de características maduras acorde con la edad gestacional.
Bueno, entonces nosotros tenemos que la participación del patólogo únicamente va a ser una dificultad en el desarrollo de ese embarazo. Nosotros tenemos que en el primer trimestre del embarazo se produce la interrupción de ese embarazo, a lo cual lo vamos a llamar en ese primer periodo. A veces podemos encontrar que una paciente que se siente embarazada comienza con sangrado o con metrorragia. Nosotros sabemos que la metrorragia es algo patológico durante un embarazo. Podemos tener la amenaza de que eso es tenor fundamentalmente de los tetras, porque solamente presenta metrorragia, o sea, pérdida de sangre con un cuello, o sea, un cervix cerrado. Mientras que cuando nosotros tenemos abortos, en donde el patólogo va a participar, es que no solamente hay metrorragia, sino que hay pérdida de los restos ovulares, del tejido ovular que estaba dentro de esa cavidad. Entonces nosotros tenemos que el aborto espontáneo es aquel aborto que es no deseado, no buscado, que es de manera imprevista, y que puede ser un aborto espontáneo ocasional por única vez, que la paciente ha tenido un aborto espontáneo y que luego vuelve a embarazarse sin ningún problema. Digamos, la participación importante del patólogo va a ser cuando en una pareja el aborto espontáneo se vuelva recidivante o recurrente, es decir, cuando una pareja busca un embarazo y de manera inesperada lo pierde en 2 o más oportunidades, nosotros comenzamos a plantearnos que estamos en presencia de un aborto recurrente. El aborto inducido, por supuesto, que es el aborto provocado, el médico legal, es el que nosotros no vamos a participar y que sería, digamos, de forma voluntaria. Entonces nosotros nos tenemos que plantear que en los primeros meses de embarazo, sobre todo en el primer trimestre, las causas importantes de que se pierda el embarazo pueden ser o causas que tienen que ver con causas fetales o con causas maternas. Habitualmente, cuanto más precoz es la pérdida del embarazo, las causas fetales más importantes son las cromosomopatías, que es una forma de depuración de la especie. Cuanto más alteraciones cromosómicas tiene un óvulo fertilizado, obviamente se va a favorecer la pérdida de ese embarazo. Entonces, muchas veces cromosomopatía o trastornos estructurales fundamentalmente en el desarrollo del tubo neural. Por eso que hoy en día es muy importante en la dieta de la embarazada la incorporación o tener el control del ácido fólico, que puede ser muchas veces causales de pérdidas de los embarazos. Nosotros tenemos también entonces que podemos plantear a lo mejor causas maternas. Dentro de las causas maternas nosotros podemos decir causas que son sistémicas o causas locales que tengan que ver con el aparato genital femenino. Y en el caso de las causas maternas, siempre tenemos que tener presente en todo embarazo las infecciones. Entonces acá, en este momento, nosotros tenemos que tener presente algunas infecciones que tienen una relevancia significativa e importante durante un embarazo, que son las denominadas TORCH, que es, dentro de las infecciones tenemos la toxoplasmosis, que es una parasitosis, ¿no es cierto? Tenemos la rubéola, tenemos el citomegalovirus. Dentro de la letra O, nosotros podríamos colocar fundamental como otras infecciones, como por ejemplo de infecciones, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, porque la transmisión es hematógena y ustedes saben, como dijimos, que hay una conexión entre la sangre materna y la fetal, por lo tanto, lo que van a generar en este primer momento, posiblemente una infección transplacentaria generando lo que se denomina villitis o inflamación de las vellosidades placentarias que pueden ser muchas veces el motivo de la pérdida de embarazo. También otra infección que nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy importante es el Chagas, que hay una forma de Chagas que es el Chagas congénito, que son todos cuadros infecciosos que no me puedo detener a hablar de cada uno de ellos porque serían muy extensos, que ustedes lo han visto en microbiología, y que obviamente tiene una importancia significativa. Y tener en presente lo siguiente, cuanto más precoz actúa un proceso infeccioso durante el embarazo, mayores van a ser las consecuencias o las afectaciones
en el desarrollo del embrión o en el desarrollo del feto, y muchas veces si se produce en el primer trimestre va a ser motivo de una interrupción del embarazo. Cuando hablamos de causas locales, nosotros también tenemos que hablar que las infecciones también son importantes, pero en líneas generales podemos decir que las infecciones transplacentarias son las más frecuentes en este primer trimestre de embarazo, y habitualmente las infecciones locales, que son por vía ascendente, son muchas veces causales de pérdida del embarazo al comienzo del segundo trimestre de embarazo, inclusive en el tercero. Podemos tener causas locales que tengan que ver, que no sean causas infecciosas, sino que sean causas localizadas genital femenino, que pueden ser desde causas congénitas, o sea, algunas malformaciones congénitas que puede tener el útero de la madre, que solamente se van a poner de manifiesto durante la gestación, o a veces patologías adquiridas. Otra cosa también importante, tenemos que recordar, es el de la buena fase lútea adecuada en ese primer periodo hasta que la placenta pueda tomar el control del embarazo. A veces comorbilidades que pueden presentar la mamá, como por ejemplo la diabetes, por ejemplo, el uso de algunos tipos de medicamentos que puedan actuar, por ejemplo, progesterona, que es la hormona que produce el cuerpo lúteo, muchas veces adicciones en la mamá, como pueden ser el alcoholismo crónico, otras drogas, el tabaquismo crónico, son todos factores que tienen con la mamá y que pueden generar el aborto. Con todas las causas sistémicas, muchas veces podemos encontrarnos con infecciones por vía transplacentaria, muchas veces una neumonía lobar en una mamá puede ser motivo muchas veces que pueda perder el embarazo. ¿Vamos bien hasta ahora? Contéstenme, por favor. Sí, Quiero ver si sigo Sí, profe. conectada. Yo cada tanto les voy a preguntar a ver si seguimos conectados, porque yo acá con la pantalla no me alcanzo a dar cuenta si estoy conectada, por eso cada tanto les voy a preguntar, ¿saben? Contésteme. Bueno, entonces, el aborto ya es cuello abierto, dilatado, la expulsión no solamente de metrorragia, sino la expulsión de restos ovulares. Y ese aborto puede ser completo, con la evacuación completa del útero, o puede haber retención de algunos restos ovulares, que llamamos aborto incompleto. Va a tener una importancia significativa, que va a tener características clínicas, que la obstetra va a tener que evaluar, y podemos tener un cuadro que a veces no se produce verdaderamente el aborto, o sea, la expulsión del material, sino que hay un huevo muerto y retenido. Es decir, en este caso, no hubo la paciente puede tener una metrorragia o muy poca metrorragia y no hay expulsión de restos ovulares, sin embargo, queda retenido el huevo muerto y sin latidos fetales, o sea, uno ve que no avanza el embarazo. En ese caso, bueno, habrá que generar, o sea, la eliminación de la pérdida de este embarazo por otra metodología. Lo importante es saber siempre que el aborto sea evacuado de manera completa, si no vamos a tener que generar algún otro tipo de conducta médica, como por ejemplo generar una evacuación a través de un legrado, para tratar de evitar que queden restos ovulares. ¿Por qué es importante evitar que queden restos ovulares? Porque eso ya es tejido necrótico, ha muerto el embrión o el feto y por lo tanto ha muerto también el tejido placentario. Y esa presencia de tejido necrótico puede favorecer, como el cuello queda abierto, el cuello uterino queda abierto, puede favorecer a la gérmenes que asciendan por la vía genital y generen una colonización de esos restos que se llamaría aborto infectado, y teniendo en cuenta entonces de que es tejido necrótico, puede ser infectado por qué tipo de gérmenes habíamos dicho el viernes, cuáles pueden ser los gérmenes que muchas veces pueden ser favorecidos por la necrosis del tejido. ¿Gérmenes de qué tipo? Anaeróbicos. Anaerobios. Anaerobios como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál conocen ustedes como anaerobio? Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens. Entonces, fíjense ustedes que puede ser una infección muy grave, chicos. Entonces, nosotros tenemos que esto que comienza siendo con un aborto infectado, empieza a generarse un aborto séptico. Ustedes recuerden que
teníamos una conexión entre la sangre fetal y la sangre materna muy significativa, muy importante. La paciente tenía una bacteriemia en ese caso, y nosotros puede terminar con un shock séptico, es decir, que generar una complicación sistémica del tipo química o vascular y que la puede llevar a la muerte. Entonces, en ese caso, fíjense la importancia de tener un adecuado control, una vez que ha perdido el embarazo, de que ese útero haya eliminado por completo el contenido de ese embarazo o de ese aborto. Bueno, como dijimos entonces, el patólogo acá comienza a participar, ¿no es cierto?, en estos abortos recurrentes sobre todo, y obviamente si la pérdida del embarazo se produce en el primer trimestre de embarazo, uno esperaría encontrar vellosidades placentarias inmaduras acorde con la edad gestacional. Y esto es lo que vemos en esta imagen. En este caso, esto es un aborto antes de los 120 días, tenemos nosotros las vellosidades placentarias, con su estroma laxo, epitelial, ligeramente vascularizado, ligeramente vascularizado recientemente. Acá estas son las células del sincicio trofoblastos, que son multinucleadas, la célula capita que está más cerca de lo que sería el estroma es el citoblasto, la presencia ya de hematíes porque empieza a generarse el intercambio vascular, y lo que decíamos, las vellosidades placentarias van en búsqueda de los vasos maternos. Esto sería el estroma endometrial que está deshidratado, o sea, está preparado para recibir el trofoblasto, que va a ir en búsqueda, este sincicio trofoblasto, en búsqueda de los vasos maternos para hacer la interconexión entre la sangre materno-fetal. Esto sería entonces un aborto del primer trimestre de embarazo, y el patólogo acá hace el estudio de la biopsia, o sea, del material eliminado a través de un legrado o por la evacuación espontánea de ese material, y nosotros corroboramos ¿qué cosa? Corroboramos que la paciente realmente está embarazada, porque vemos los restos de vellosidades placentarias, también vemos los cambios del endometrio, y reconocemos además que está embarazada y que el embarazo ha sido intrauterino, es decir, el estudio histopatológico permite confirmar todas esas pequeñas cosas que son muy importantes. Confirmamos el embarazo y que el embarazo ha sido un embarazo intrauterino, ¿ok? Otras veces podemos encontrarnos que decimos que son una pareja que busca un embarazo y que aparecen abortos recurrentes. Entonces, en el estudio de esas vellosidades del primer trimestre, que son inmaduras, como las que vemos acá, que la habíamos visto recién, empiezan a aparecer otras que tienen un revestimiento trofoblástico igual que las normales, pero vemos que el estroma de esas vellosidades es un estroma demasiado laxo y demasiado edematoso y sin vascularización. Como nosotros decimos que la placenta es de origen trofoblástico y es una célula de origen fetal, extraembrionaria de origen fetal, nosotros sabemos que cuando hay trastornos cromosómicos en los fetos o en el embrión, las vellosidades también van a presentar alteraciones en la vascularización, ya sea la falta de vascularización o la insuficiencia de la vascularización, porque va a depender de las características del feto. Entonces nosotros tenemos acá estas degeneraciones hidrópicas que vemos en las vellosidades placentarias del primer trimestre, si se repiten en numerosos embarazos, uno puede inferir, no hay diagnóstico, nosotros sugerimos que a lo mejor puede estar habiendo alguna causa fetal, cromosómica, que pueda estar determinando la pérdida del embarazo que no llega a término. Entonces, en este caso, el obstetra le va a sugerir a la pareja realizarse un mapa citogenético o un estudio cromosómico para ver si existe alguna causa cromosómica que puede estar generando la falla en la obtención de un embarazo de término. También dijimos nosotros que a veces las causas podían ser maternas y que tenían que ver con causas locales, que hablábamos de algunas malformaciones que son sumamente raras, pero a veces se ponen de manifiesto, se descubren cuando la paciente no logra tener un embarazo de término. En este caso tenemos un útero doble, tenemos doble vagina, tenemos doble cuello y tenemos doble cavidad endometrial que evidentemente no permite una adecuada implantación de ese óvulo fecundado, y evidentemente hay una pérdida, ¿no es cierto?, de lo que sería el embarazo. Si se produce
antes de los 120 días decimos entonces que es un aborto. A veces puede ser el útero que tiene, o sea, tiene un solo cuello, pero tiene 2 cavidades endometriales, que se llama bicorne o didelfo. Entonces muchas veces estas cavidades endometriales también no permiten una adecuada implantación del óvulo fecundado y también termina produciéndose entonces el aborto o la pérdida del embarazo. Otras veces podemos ver que evidentemente o sea, el óvulo fertilizado se pudo implantar en la cavidad endometrial, en ese endometrio desigualizado. Acá vemos el feto o el embrión con su cordón umbilical, vemos la cavidad amniótica, vemos el tejido placentario, que tiene un aspecto muy esponjoso, es muy congestivo porque es muy rico en vaso, como decíamos, y sin embargo, fíjense que este es un corte del útero, esto es el miometrio, y en el miometrio encontramos múltiples leiomiomas, que son tumores benignos, que muchas veces generan compresión, impiden un adecuado desarrollo y terminan con la pérdida del embarazo. En este caso hablamos de una causa materna local y de causa adquirida. Es una patología muy frecuente y que muchas veces termina con la pérdida del embarazo. Un poco lo que decíamos también, la importancia de que la expulsión de los restos ovulares sea completa, porque decíamos entonces que el canal endocervical y el cuello quedan abiertos, y obviamente permite entonces el ingreso de gérmenes hacia la cavidad uterina. Esto es el tejido necrótico placentario, puede ser, esto es componente hemorrágico, puede ser colonizado por los gérmenes, hablamos del aborto infectado, puede tomar la parte vascular, o sea, irse una infección hacia la sangre, ¿no es cierto?, tener una bacteriemia y terminar entonces con un aborto séptico y terminar con signos y síntomas sistémicos en la madre, inclusive terminar con la muerte de la paciente en un shock séptico, a punto de partida de una infección intrauterina por la presencia de restos ovulares en la cavidad uterina. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en un embarazo es, nosotros dijimos que la implantación del óvulo fertilizado tiene que ser en la cavidad uterina. Cuando esto no se sucede, o sea, cuando se implanta en otro sitio que no es la cavidad uterina, nosotros hablamos de embarazo ectópico. Como ustedes ven acá, el embarazo ectópico más frecuente es el que se da fundamentalmente en la trompa de falopio, donde se lleva a cabo la fertilización. Y de nuevo, nosotros tenemos que plantear qué causas generan un embarazo ectópico. Pueden ser desde causas fetales, como hablábamos de las cromosomopatías, que hacen que se mueva más lentamente o que tenga alguna dificultad que permita que se adhiera a lo que sería la mucosa de la trompa de falopio, y la pared de la trompa, que es una pared muy delgada, que obviamente no está capacitada para recibir una implantación de un embarazo. Y después en otros sitios que es mucho menos frecuente. Y o son causas de cromosomopatías o son causas que tienen que ver de causas maternas. Y nuevamente entonces volvemos acá a tener en cuenta como un factor importante lo que nosotros llamamos las infecciones, o sea, las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos unas que pueden afectar muy frecuentemente las trompas de falopio, que se denomina salpingitis, que pueden dejar adherencias. Entonces es importante conocer la historia de la paciente y ver si realmente no hay alguna patología que esté lesionando la trompa de falopio que impida la llegada hacia la cavidad uterina, y tener en cuenta que a veces los compromisos infecciosos de salpingitis pueden ser uni o bilateral. Entonces hay que ver cómo está la trompa contralateral, porque si nosotros tuvimos un embarazo ectópico de este lado y la trompa contralateral presenta las mismas alteraciones, la paciente va a correr el riesgo de volver a repetir un embarazo ectópico. La importancia en el diagnóstico, como dijimos, es cuando una paciente que se sabe que está embarazada y tiene metrorragia, dijimos que podemos hacer el estudio histopatológico del material evacuado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estudiáramos el material evacuado en una paciente embarazada con metrorragia que tiene un embarazo
ectópico, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cambios residuales en el estroma del endometrio, pero lo que no vamos a encontrar son vellosidades placentarias, porque eso quiere decir que el embarazo no es intrauterino. De todas maneras, el patólogo, o sea, llega muy tardíamente, cuando ya la paciente empieza con complicaciones. Entonces, por supuesto que no tenemos que esperar que el patólogo me diga que el embarazo es ectópico, sino que hoy en día tenemos otros estudios que son mucho más rápidos, que no son invasivos y que nos permite rápidamente, frente a una paciente con metrorragia que se sabe que está embarazada, detectar rápidamente si se pudiera tratar de un embarazo ectópico y cuál es el estudio que podemos hacer que nos va a dar mucha información. Una ecografía. La ecografía, no vamos a esperar a que el patólogo me haga el estudio histopatológico del contenido intrauterino, porque ¿qué puede pasar? Tiempo que pasa, muchas veces la sintomatología puede empezar o comenzar cuando todavía el embarazo ectópico no está complicado, pero cuando se nos complica, recuerden ustedes la importancia, ¿no es cierto?, de esa conexión de la vascularización. Evidentemente produce grandes alteraciones en la pared de la trompa de falopio, produce grandes hemorragias y necrosis de la pared de la trompa que puede terminar en una ¿qué podía pasar con la pared de la trompa en un embarazo ectópico que se complica? Se puede romper. No, los órganos no se rompen, chicos, se rompe el vaso, se rompe, qué sé yo. Perfora. Eso, se produce una perforación o una ruptura, ¿no es cierto?, en la pared de la trompa de falopio y genera entonces un vuelco de ese contenido de sangre, ¿hacia dónde? Hacia el peritoneo, un hemoperitoneo. Entonces, ¿qué puede producir? Hemoperitoneo. ¿Y cómo va a venir nuestra paciente con un hemoperitoneo? ¿Con qué cuadro puede venir? Con un abdomen agudo. tenemos que Abdomen Va a agudo. venir con un abdomen Shock agudo, hipovolémico. muy enfrentable, con signos y síntomas de shock hipovolémico. Por lo tanto, fíjense cuál importante es hacer un buen control de un embarazo, porque cuando una paciente llega en este cuadro a una guardia, ¿ustedes cómo lo consideran este cuadro en una guardia? La paciente viene. urgencia quirúrgica. Una urgencia. No sé si será quirúrgica, porque todavía no sé de qué se trata, pero es una urgencia médica, chicos. O sea, ustedes saben que uno en la medicina tiene que trabajar siempre de manera preventiva, porque cuanto más prevengamos las dificultades, mejor para el paciente. ¿Me entienden lo que les digo? Ponemos menos en riesgo la vida del paciente. Entonces, por eso la importancia del control ecográfico en el embarazo, porque antes de que dé sintomatología, e inclusive antes de que dé metrorragia, nosotros podemos detectar el embarazo ectópico y actuar en consecuencia, porque si no estamos frente a una urgencia médica en una paciente que, como ustedes dicen, es una urgencia que va a ser quirúrgica, porque no nos va a quedar otra, pero vamos a colocar en un quirófano una paciente que está en estado de shock. O sea, piensen ustedes que primero hay que compensar el estado como para que la cirugía sea éxito. La cirugía exitosa es la cirugía que el paciente sale con vida de la cirugía, ¿me entienden? Entonces, por eso que siempre tener en cuenta que el embarazo ectópico siempre lo tenemos que tener presente en toda mujer joven que viene con un dolor abdominal, porque muchas veces se puede confundir con otras patologías, muchas veces con una apendicitis aguda. Ustedes tienen que recordar que cuando se trata de una mujer en edad fértil de la vida, siempre es muy importante en el interrogatorio, saber qué preguntar, cómo preguntar, porque a veces la paciente no sabe que está embarazada, pero a lo mejor tiene un retraso menstrual, ¿me entienden? Entonces son pensamientos que nosotros siempre tenemos que tener para prevenir complicaciones mayores. Bueno, este es un frasco que nosotros tenemos en la cátedra, que acá tenemos entonces la trompa de falopio desde afuera, acá tenemos las fimbrias, la ampolla, vemos que la trompa de falopio está muy dilatada, está muy abultada, por así decirlo. Vemos acá mejor las fimbrias, que estas son las que tienen contacto con el ovario, y cuando cortamos esa trompa, vemos el contenido, vemos que la luz está muy dilatada y el contenido es de un material marcadamente hemorrágico, porque es muy vascularizado, como dijimos, la conexión vascular, la pérdida del tejido produce zonas de necrosis y de hemorragia. Entonces nosotros tenemos acá un embarazo que tiene ya hemorragia importante. Y acá, como les decía la vez pasada, fíjense la marcada dilatación, esto es en fresco, la otra estaba fijada en formol, fíjense
está totalmente deformada, abultada, y en su interior está marcadamente dilatada y contiene, vemos acá, el embrión en su desarrollo. Lo que pasa que obviamente este embarazo no va a llegar a término, va a producir complicaciones y pérdida del tejido fetal por falta de, por hipoxia. ¿Estamos? Lo que decíamos, ese tejido todo necrótico se termina generando, y muy hemorrágico, termina generando, miren el diámetro de lo que tiene que tener una trompa de falopio, miren la dilatación que presenta, miren el adelgazamiento que tiene la pared, el contenido hemático, obviamente es hematosalpins, y cuando perfora la pared, termina con un hemoperitoneo. Bien. Algo importante que tenemos que saber de estas vellosidades es que a veces puede haber enfermedades del trofoblasto, que es la que le da el origen, ¿verdad? A la placenta. Y entonces nosotros tenemos las llamadas enfermedades trofoblásticas gestacionales, que no son otra cosa que una proliferación exagerada, pero anómala, del tejido trofoblástico. Entonces tenemos básicamente dos cuadros importantes. En realidad es un espectro de lesiones en donde tenemos un grupo que va a constituir o va a conformar vellosidades placentarias con una exagerada proliferación del trofoblasto que se van a denominar molas. La mola iratidiforme. ¿Está? Y después tenemos, no sé por qué no tengo la flechita. A ver, acá está. Y después tenemos una verdadera neoplasia, es decir, nosotros tenemos que esta proliferación anómala del trofoblasto es una verdadera neoplasia maligna epitelial. ¿Se acuerdan que era el trofoblasto? Es una célula epitelial extraembrionaria de origen fetal. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando esta célula epitelial tiene una proliferación neoplásica, es una neoplasia maligna de tipo epitelial. Y nosotros dentro de la mola tenemos diferentes tipos de presentación. Tenemos la mola parcial, la mola completa y la mola invasora. Lo importante que tenemos que reconocer en estas enfermedades trofoblásticas que son todas enfermedades que tienen cromosomopatía, es decir, tienen aberraciones genéticas. Y eso va de acuerdo a cómo es la aberración genética, vamos a tener diferencias en la característica morfológica de la mola. Nosotros tenemos que la mola completa es aquella mola en donde todas las vellosidades son patológicas, con una característica muy particular, que son vellosidades muy edematosas. Acuérdense que el trofoblasto depende del feto, o sea, si tenemos una cromosomopatía, vamos a tener insuficiencia en el desarrollo circulatorio, en la vasculatura de la vellosidad. Entonces nosotros vamos a tener que todas las vellosidades van a tener un estroma muy edematoso, se van a presentar como estructuras vesiculares macroscópicamente, y van a ser, la aberración van a ser diploides, porque van a ser 46XX o 46XY, pero el problema es el siguiente: el óvulo que va a ser fecundado es un óvulo que no se sabe bien por qué, pero por qué causa, ha perdido la información genética materna, es decir, no tiene los cromosomas maternos, haploides. Entonces, ese óvulo vacío de información materna puede ser fecundado por dos espermatozoides haploides, 23 cada uno, o por un espermatozoide diploide. Entonces vamos a tener 46, pero la importancia que tiene es que esta, digamos, división que se va a generar va a ser simplemente por androgénesis, no va a haber información materna. Por lo tanto, en la mola iratidiforme completa no van a existir estructuras embrionarias ni fetales. ¿Estamos? Porque falta la información materna, ¿ok? Distinta es la mola iratidiforme parcial. En este caso es un óvulo normal, con su haploide, con su información de 23 cromosomas, que puede ser fertilizado ya sea por un espermatozoide diploide o por dos espermatozoides. En ese caso vamos a tener triploidía e inclusive podemos tener hasta tetraploidía, es decir, también es una aberración genética. Pero en este caso, la masa, digamos, la información
genética va a ser tanto de la madre como del padre. Por supuesto que va a predominar información genética paterna, es decir, vamos a tener una cromosomopatía, pero en este caso nosotros podemos encontrar restos embrionarios o restos fetales, pero por supuesto que van a ser embriones y fetos malformados porque forman parte de una cromosomopatía, ¿ok? La otra que tenemos a veces es la mole datiforme invasora, que en realidad no es una neoplasia maligna. El término invasora quiere decir que muchas veces esa proliferación tan exagerada del trofoblasto no tiene factores inhibitorios y muchas veces puede llegar inclusive a los vasos maternos y viajar hacia otros órganos de la economía, pero no comportarse como verdaderas metástasis, y muchas veces, en estos casos se requiere no solamente del legrado y la evacuación dentro de la cavidad uterina, sino que muchas veces se requiere una terapia adyuvante, que sería la quimioterapia, y estas pacientes funcionan muy bien. Distinto es el coriocarcinoma. En el caso del coriocarcinoma, nosotros tenemos que el coriocarcinoma, dijimos que era una verdadera neoplasia maligna, por lo tanto, va a tener capacidad de dar metástasis a distancia, y si uno la trata como una neoplasia maligna, va a producir la muerte de la madre. ¿Estamos? Acá hay la palabra que dice otras, porque dentro de la neoplasia del trofoblasto hay muchas otras neoplasias, pero básicamente me interesa que ustedes reconozcan fundamentalmente el coriocarcinoma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros que el trofoblasto tenía una función hormonal y produce qué hormona? Bueno, la HCG, la gonadotrofina coriónica humana. Gonadotrofina coriónica humana. Perfecto. Entonces, en este caso que nosotros tenemos una proliferación exagerada de trofoblasto, ¿cómo va a estar la gonadotrofina coriónica si uno va evaluando los niveles a lo largo de un embarazo de una paciente que tiene una mola? Aumentada, o sea, muy aumentada a comparación de lo que sería una gestación normal. Claro, nosotros tenemos que nos va a llamar la atención el exceso, la gran cantidad, o sea, que ustedes tienen que saber entonces cuáles van a ser los valores normales de la gonadotrofina coriónica durante el embarazo, y tienen que saber cómo aumenta en el transcurso del embarazo para poder saber si es normal la cantidad de gonadotrofina que tiene o si es patológica o está superior para el momento del embarazo. Ustedes recuerden que a veces hay circunstancias normales que pueden generar un exceso de gonadotrofina coriónica, o por ejemplo son los embarazos gemelares, ¿eh? En ese caso lo vamos a resolver fácilmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, encontramos que hay un nivel de gonadotrofinas coriónicas muy elevada, un crecimiento por encima de lo que uno esperaría del útero, por encima del momento de la gestación, y uno puede sospechar si eso puede ser una mola. ¿Ustedes cómo lo resuelven fácilmente si es una mola datiforme o es un embarazo gemelar? Con una ecografía. Exacto. De nuevo, el control periódico todos los periodos del embarazo permiten dilucidar rápidamente diagnósticos diferenciales, ¿ok? Bueno, y acá tenemos entonces el útero abierto por la cara anterior, es un útero grávido, como pueden ver acá, y tenemos el miometrio, que lo vemos muy bien acá también, y está ocupado por tejido placentario que está constituido por vellosidades que tienen un aspecto como de pequeños quistes o como racimos de uva, un aspecto moruliforme tiene, y que no son otra cosa que vellosidades placentarias que están con su estroma sumamente edematoso. En este caso es una mola hidatidiforme completa, porque lo único que encontramos que se está desarrollando en este embarazo son las vellosidades anómalas. No encontramos ni tejido embrionario ni tejido fetal, porque sabemos que la mola completa solamente tiene información paterna. Una vez que nosotros evacuamos la cavidad uterina de la paciente, acá tenemos entonces las características macroscópicas de las vellosidades quísticas, con el contenido. La paciente, por supuesto, que va a comenzar en el embarazo con metrorragia, se va a comportar con un problema en el embarazo, empieza a presentar metrorragia, uno encuentra gonadotrofinas coriónicas con niveles sumamente elevados, hacemos la ecografía y vamos a encontrar estas estructuras
características como en panal de abeja, se dice, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ecográfico, que corresponde a la mole datidiforme, y obviamente el ecografista no va a detectar ni latidos fetales ni ningún tipo de estructura de tipo fetal. Bueno, el corte histológico, ¿qué nos va a mostrar? Como dijimos, como es una cromosomopatía, vamos a tener vellosidades edematosas con degeneración hidrópica por una mala o inadecuada vascularización, pero la diferencia importante acá para hacer mola es la exagerada proliferación del trofoblasto. Fíjense ustedes, tenemos citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto, pero una cantidad impresionante. Estas células están todas produciendo gonadotrofina, por eso aumenta tanto. Y fíjense los lagos de sangre que va haciendo para hacer el intercambio con la madre, la misma vellosidad con todo un collar de proliferación, y acá lo vemos a mayor aumento, que no es otra cosa que una severísima proliferación de trofoblasto, de citotrofoblasto, de sinciciotrofoblasto, pero decimos que es mole datidiforme porque tiene la presencia de la constitución del estroma o de la formación de la vellosidad placentaria. Después vamos al coriocarcinoma. Nosotros dijimos que el coriocarcinoma también era una enfermedad del trofoblasto maligna, cuya diferencia fundamental es que no constituye o conforma las vellosidades placentarias. Por lo tanto, se va a presentar siempre como un tumor sólido. Entonces nosotros vemos acá tenemos el útero cortado por la mitad, vemos que esto es, acá abajo va a estar el cuello, el canal endocervical, esta es la cavidad endometrial, en parte ocupada por este tumor, y fíjense que este mismo tumor, cómo está, no solamente ocupando parte de la cavidad endometrial, sino que está comprometiendo el miometrio. Entonces, cuando lo vemos macroscópicamente, reúne todos los criterios de una neoplasia maligna, que ¿cuáles son? Es un tejido distinto al tejido que tenemos acá, de neoformación, sólido, con áreas de reblandecimiento, de necrosis y de hemorragia, como suelen hacer las neoplasias malignas, y que tiene bordes mal definidos, y que se comporta con el tejido en el cual existe de manera invasiva, está invadiendo el miometrio, tiene todas las características macroscópicas de una neoplasia maligna, en donde la histopatología me va a permitir a mí confirmar que esa neoplasia sólida, necrótica, con área de hemorragia, está constituida por células del citotrofoblasto y células del sinciciotrofoblasto, donde se ve una verdadera anaplasia. Fíjense los núcleos de tamaño muy heterogéneo con anaplasia, núcleos por ejemplo, núcleos más vaculados, otros núcleos terriblemente hipercromáticos. Entonces decimos que es una neoplasia que está constituida por células del cito y sinciciotrofoblasto, pero con marcada anaplasia. Esta neoplasia se denomina coriocarcinoma. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el coriocarcinoma nace entonces del trofoblasto, de la célula trofoblástica de la placenta, que da origen a la placenta? Pero nosotros también dijimos que el coriocarcinoma también puede nacer de células totipotenciales que están en el ovario y están en el testículo, en el hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto hombres como mujeres pueden tener coriocarcinomas que no tengan que ver con el embarazo. Todos son neoplasias malignas, todos dan metástasis por vía hematógena, o sea, son tumores muy agresivos, pero la gran diferencia que dijimos el viernes pasado era que fundamentalmente tenemos que el coriocarcinoma de origen placentario tiene una excelente respuesta a la quimioterapia, inclusive hasta las metástasis que da, metástasis cerebrales, metástasis pulmonares, se reducen significativamente y desaparecen respondiendo excelentemente bien a la quimioterapia, cosa que no sucede con los coriocarcinomas de las otras localizaciones. Por eso es que nosotros decimos que muchas veces en el varón podemos encontrar la presencia de gonadotrofina coriónica. Cuando un varón presenta un aumento de esta hormona gonadotrofina coriónica, lo primero que tenemos que pensar que puede tener un tumor en el testículo, que nace por supuesto del espermatogonia, del espermatozoide, y que puede estar relacionado con un coriocarcinoma a nivel testicular, ¿ok? Y tener en cuenta entonces que son mucho más agresivos y son tumores que no responden también a la quimioterapia como este que nace del tejido placentario. Entonces en la mujer pueden dar dos orígenes del coriocarcinoma.
de tejido placentario, por eso es importante conocer si la paciente ha estado embarazada hace poco tiempo, o menos de un año, o ha tenido una mole datiforme previa, y si no ha tenido nada nunca estuvo embarazada, y bueno, tiene gonadotrofinas coriónicas muy elevadas, uno tiene que plantear que a lo mejor es un coriocarcinoma que están haciendo del ovario. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Te consulto, ¿podrías repetir la diferencia que dijiste al principio que no constituye qué coriocarcinoma? Que justo se me cortó. No constituye vellosidades placentarias, solamente está constituido por células del trofoblasto, cito y sincicio, nada más. No constituye la vellosidad como sí vimos en la mola. La mola vimos que tenía como el estroma vellositario y que se veían como vesículas, que se veían como racimos de uva. Eso no pasa Perfecto, nunca gracias, jamás profe. en el corioncarcinoma. El corioncarcinoma no forma vellosidades. La mola datiforme sí. La mole datiforme es, digamos, una lesión que está, digamos, en el sitio de los denominados grises, porque no le alcanza para ponerle una verdadera neoplasia, ni tampoco es maligna, pero a veces, bueno, requiere de tratamientos con quimioterapia y en general, o sea, el pronóstico es excelente. Las pacientes evolucionan muy favorablemente, pero tampoco es una hiperplasia, porque la hiperplasia es un fenómeno adaptativo, esto es distinto, es un espectro de lesiones anómalas, que tienen la particularidad de tener una proliferación exagerada del trofoblasto y que, bueno, muchas veces todas van a requerir legrado, o sea, extirpación de todo el tejido de mole datiforme, y muchas veces van a requerir un adyuvante con quimioterapia, sobre todo cuando uno ve que puede estar más allá de lo que sería la decidua, o sea, que va más allá de vasos de la decidua, van hacia el miometrio o hacia otra parte de la economía. ¿Está? ¿Quedó claro? Bueno, otras patologías que podemos tener también, que se van a poner más de manifiesto ya no tanto en los primeros meses del embarazo, sino que se pueden manifestar más tardíamente, son anomalías del cordón umbilical. ¿Me siguen escuchando, chicos, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, tenemos que el cordón umbilical puede tener algunos problemitas. Puede ser corto, es decir, que mida menos de lo que tenga que medir. ¿Cómo hacemos para saber qué es normal? Evidentemente, uno lo va a evaluar en un embarazo de término o un embarazo que está muy cercano a la finalización del embarazo, donde se ha perdido el embarazo. Entonces nosotros podemos encontrar que para un embarazo de término de 36 semanas, decimos que hay tablas de medición que tienen un estándar de medida. Entonces dice que habitualmente el cordón umbilical mide más o menos lo mismo que lo que mide el feto. Un feto de término mide más o menos entre 50 y 55 centímetros de longitud. Entonces, un cordón normal sería eso, más de eso sería un cordón largo, y obviamente el límite que se pone de cordón corto es 32 centímetros. 32 centímetros decimos que el cordón es corto. Entonces acá tenemos, ¿por qué importa el cordón? Y el cordón importa por lo siguiente, porque el cordón muchas veces depende de la motilidad dentro del feto, dentro de la cavidad amniótica. A veces tenemos que el feto, si tiene poca motilidad, o sea, tiene hipomotilidad, por ejemplo, algunos fetos que pueden llegar a embarazo de término, como algunas trisomías, como el síndrome de Down, suelen ser chicos que tienen poca motilidad. Al moverse poco, el cordón umbilical, acá está todo interactuando, placenta y feto interactúan permanentemente. La longitud del cordón va a depender de la movilidad. Si hay menos movilidad del feto dentro de que es lo que la mamá refiere, que se le mueve el chico adentro de la panza, esa motilidad es necesaria para que el cordón también se vaya desarrollando. Entonces, a veces algunas anomalías o cromosomopatías fetales pueden generar un retardo en el crecimiento del feto y por ende un cordón corto. ¿Y cuál es el problema? El problema es que durante el momento del parto, hacia la finalización del tercer trimestre, cuando se tiene que producir el parto, al tener un cordón demasiado corto, impide que se acomode adecuadamente para el nacimiento, y entonces muchas veces pueden ser los chicos que se colocan en podálica, que no se acomodan adecuadamente y a veces van a requerir esta mala ubicación del feto para nacer a una cesárea, ¿está?
Otras veces puede ser, como yo les mostraba, malformaciones uterinas. Vieron que veíamos el útero que tenía cavidades muy pequeñitas porque era un útero bicorne, o mujeres que tienen un montón de leomas en el miometrio. Entonces, ¿qué sucede? Le pasa lo mismo. ¿Vieron ese feto que yo les había mostrado que se había perdido? El feto tiene poca movilidad porque tiene poco espacio para moverse, el cordón es pequeñito y muchas veces puede terminar con, a veces generar poca irrigación hacia el feto y terminar muchas veces con pérdida del embarazo. Otras veces puede pasar lo contrario, que el cordón sea tan largo, porque a veces el chico tiene mucha hipermotilidad. Eso suele pasar muchas veces en fetos que sufren hipoxia, a veces en pacientes que son hipertensas o con nefropatía, se mueven demasiado porque tienen mucha hipoxia. El cordón, si hay hipermotilidad dentro del, o hay un retardo en el crecimiento del feto, entonces tiene demasiado líquido amniótico porque el feto no está creciendo de manera adecuada. Eso favorece que la tanta movilidad genere ya sea torsión del cordón umbilical, y ese cordón umbilical al torcerse impide la adecuada nutrición hacia el feto y puede producir la muerte del feto. Otras veces puede pasar lo que se llama circular de cordón, que esta tiene mayor importancia fundamentalmente en el momento del parto. En ese caso, cuando el chico ya tiene muelle, porque ya está a punto de nacer, si el cordón es demasiado largo, cuando se va acomodando, a veces puede producirse una circular alrededor del cuello del feto, y muchas veces puede producir que en un feto que era totalmente normal, nazca muerto, por ahorcamiento, por así decirlo. Entonces, por eso que es muy importante en el control del embarazo, no solamente las ecografías desde el comienzo del embarazo, sino que durante el de parto, que se llama monitoreo fetal. Ese monitoreo fetal muchas veces puede detectar la presencia de sufrimiento fetal último del embarazo, que muchas veces se va a decir, en vez de ir a un parto natural, ir a cesárea. Otra cosa importante es la arteria umbilical única. Ustedes saben que el cordón umbilical tiene dos arterias y una vena umbilical, que muchas veces son embarazos normales, chicos, que estudia la plaza por X encuentro umbilical, por lo tanto no tienen ningún significado. Distinto es cuando se produce el coito, cuando se produce la pérdida del feto, la pérdida del embarazo, es en asociación con otras alteraciones, como por ejemplo el polidramio. Muchas veces el polidramio encontramos embarazos que no terminan, tienen polidramio, arteria umbilical única, y a veces tienen otras malformaciones, entonces uno puede formar parte de un complejo malformativo, y por el único motivo que uno debe tener en cuenta y saber cuántos vasos existen en el cordón umbilical. Otro problemita del cordón umbilical a veces puede ser la inserción filamentosa, es decir, que el cordón umbilical, como yo le había mostrado en la primera foto, hace lo que sería la parte de la torta dentaria. A veces si la inserción del cordón es muy excéntrica, muy cerca solamente de las membranas corineal, a medida que se va desarrollando el embarazo, aumenta el riesgo de que pueda haber algún tipo de lesión sobre esos perfiles poco unidos, y pueden empezar a aparecer hemorragias, y eso termina generando trastorno o detenimiento o disminución del retardo del crecimiento uterino. Por eso tienen importancia dónde está insertado el cordón umbilical. Otra cosa que podemos encontrar en el embarazo, que obviamente esto no es patológico, pero lo que pasa que nosotros, la especie humana, es unípara por excelencia. Un embarazo, un feto. Eso es lo que habitualmente se sucede. Un embarazo, un hijo. Pero a veces puede producirse lo que se llama múltiples, que tenemos el bivitelino, en donde son los llamados mellizos, en donde obviamente hay dos óvulos que han sido fecundados por dos espermatozoides distintos, y estos son los que a veces no comparten absolutamente nada, inclusive ni siquiera pueden compartir el sexo, nada, pueden ser varón o mujer, y son los llamados mellizos. Cada uno tiene su placenta, su corion, su amnios, su cordón umbilical, todo por separado, pero nacen al mismo tiempo. El problema más importante a veces se puede generar en lo que nosotros llamamos gemelos verdaderos, que son aquellos que hay un óvulo
normal, fecundado por un espermatozoide, que por cosas raras de la vida, en vez de transformarse en una sola masa embrionaria, se transforma en 2 o más masas. Podemos tener desde gemelos hasta trillizos o más, ¿verdad? Y la importancia que tiene esto es que el problema que tienen es que comparten cosas, ¿eh? Entonces, cuanto más precoz es la división, si la división de la masa embrionaria es en el primer día, por ejemplo, no comparten casi nada los hermanos gemelos, solamente van a compartir características genéticas nada más, pero cada uno tendrá su placenta, su corion, su amnios. El problema existe que la división puede hacerse un poco más tardíamente en esos días, en esos primeros días, entonces empiezan a compartir algunas cosas, y por sobre todas las cosas, si bien no comparten el cordón umbilical, cada uno tiene su cordón umbilical, pueden compartir anastomosis de los vasos, de las circulaciones de los hermanos gemelos. Entonces, cuando las presiones dentro de esa circulación es similar, no pasa nada, no hay ningún problema. El problema es que a veces las presiones de la circulación fetal pueden ser distintas en un feto que en el otro, y ahí empezamos a tener problemas, que es lo que se denomina el síndrome de transfusión feto-fetal, es decir, que hay un feto que puede ser transfusor, que tiene mayor presión, entonces envía toda la sangre hacia el feto, al gemelo que es transfundido. Entonces nosotros tenemos un feto hipóxico, pálido, anémico, que puede terminar con la muerte de ese feto, que lo vamos a llamar feto papiráceo, feto momificado, y otro feto que puede estar pletórico de sangre, que puede muchas veces soportar la situación, o muchas veces también puede terminar en el óbito, se pueden morirse los dos gemelos. Entonces la importancia de cómo es el grado de compromiso que tienen esas anastomosis en cuanto a la diferencia de presión, y que muchas veces pueden ser causales a veces de lo que se llama hidros fetalis, por ejemplo, en el feto que ha recibido, el que está pletórico de sangre, que también puede llevar a la muerte. Pero bueno, cuando las presiones son idénticas no pasa absolutamente nada. Bueno, acá tenemos, fíjense, esto es un embarazo gemelar, que están separados por un septo, cada uno con su cordón, cada uno con sus cotiledones, con sus membranitas, pero fíjense en el cordón, el color diferente. Este es un cordón pálido y este es un cordón muchísimo más congestivo, ¿eh? Es decir, acá ha habido un síndrome de transfusión feto-fetal, ha habido un feto transfusor y un feto transfundido. Uno se queda exangüe de sangre y otro recibe por demás, ¿eh? Y puede llevar al óbito de ambos gemelos. Bien, vamos ahora a única placenta, no son embarazos múltiples. Esta sería placenta múltiple, es un solo embarazo, un solo feto. Lo que sucede acá es lo siguiente, que la placenta puede tener formas diversas, que cuando todo anduvo bien, no tiene ninguna importancia o significación. Pero el problema es que a veces, cuando tienen formas raras las placentas, pueden tener algún cotiledón o algún vaso que esté separado, aberrante, y puede ser muchas veces causales de hemorragias, sobre todo en la segunda mitad del embarazo o en el momento del alumbramiento, y terminar con el óbito de un recién nacido que hubiera sido total y absolutamente normal. Y acá tenemos, vemos, acá esto no es un embarazo gemelar porque tenemos un único cordón, acá hay un solo feto. Pero fíjense ustedes la forma caprichosa que tiene esta placenta, y miren ustedes en la cara materna, fíjense lo finita, delicada que está separado acá, un cotiledón del otro, y pasan vasos, muchas veces. Entonces estos vasos pueden sufrir traumatismo, ya sea por las contracciones uterinas, producir una hemorragia y terminar generando una hipoxia y muerte fetal. Es por el único motivo que pueden tener alguna complicación. Entonces, muchas veces cuando... Sí, ¿alguien me quiso decir algo? Sí, yo le quería preguntar, en ese caso, por ejemplo, si se diagnostica con la ecografía la placenta, ¿se puede hacer una cesárea y se evita la muerte fetal?
Bueno, uno puede evaluar esa placenta, que uno ve una forma rara en la placenta, y empezamos a encontrar que hay un cierto grado de sufrimiento fetal, no hay que esperar, hay que ir a cesárea y ya. No hay que esperar que venga que se produzca la hemorragia. Obviamente, cuando uno tiene eso, siempre el obstetra siempre lo va a hablar con la paciente, que es la que va a tener que tomar la decisión también, en conjunto con el obstetra, explicándole todos los riesgos que vamos a tener, porque bueno, o sea, creo que la decisión muchas veces tiene que estar, o sea, la madre va a tomar la decisión, pero el médico tiene que fundamentar bien el cómo y el porqué de las cosas, por qué va a ser importante que vaya a ser en un parto normal, en este caso. Bueno, dijimos entonces que pasamos ya al segundo trimestre del embarazo, en donde también puede haber pérdida del embarazo. O sea, el embarazo se puede perder al principio, en el intermedio y hacia la finalización del embarazo también se puede perder. Pero van cambiando las veces, es la placenta previa. Ustedes vieron que la placentación tiene que hacerse en la cavidad de fondo. Muchas veces en pacientes que son multíparas o que han tenido muchas cesáreas, a veces la implantación se hace en forma inadecuada y se ubica la implantación del huevo fecundado muy debajo, muy abajo de la cavidad uterina, y entonces la placenta obviamente se va a denominar placenta previa. Por supuesto que la placentación va a ser muy importante, y acá de nuevo el estudio ecográfico nos va a poner sobre aviso de que la placenta está de organización muy baja, y esta paciente obviamente va a tener que ir a cesárea, porque en el momento del parto, o sea, el compromiso de la placenta va a terminar con la muerte del feto. Entonces, en este caso ya uno va a planificar la cesárea. Otra cosa que puede haber es hemorragias, pero en donde se produce en la zona de adecuada placentación, o sea, la placenta tiene una implantación normoplacentaria, en donde se puede encontrar que la paciente comienza con metrorragias en el segundo periodo ya del embarazo, en la segunda mitad, y encontramos que aparece, por el estudio ecográfico, podemos encontrar un hemotama retroplacentario que está desprendiendo muchas veces la placenta, y que puede producir después retardo del crecimiento fetal, inclusive la pérdida del embarazo. En ese caso, nosotros tenemos que empezar a evaluar cuáles pueden ser las distintas causas que pueden favorecer esto. Pueden ser factores que tengan que ver con la madre, o sea, que ya sea una hipertensa sistémica antes del embarazo, que tenga nefropatías que generan hipertensión, o puede aparecer lo que se denomina la hipertensión gestacional, que se denomina preeclampsia. Entonces, muchas veces nosotros hacia el segundo trimestre del embarazo y al tercer trimestre del embarazo vamos a tener que controlar de una manera muy exhaustiva la presión arterial en la embarazada, porque la hipertensión gestacional puede ser motivo de pérdida del embarazo. Y muchas veces, si uno no puede controlar adecuadamente la presión arterial durante el embarazo, muchas veces va a ser motivo para adelantamiento del parto o de la cesárea, ¿entienden? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces este hematoma no solamente va a producir la pérdida del embarazo, sino que se transforma en una hemorragia externa, si hay metrorragia, pero una hemorragia interna lo suficientemente importante que no solamente pueda producir la muerte del feto, sino que puede producir la muerte de la madre. Fíjense ustedes, un capítulo que ustedes van a tener que repasar de tercer año, que lo vimos, que es el estado de shock. El estado de shock va a ser muy importante tener presente durante el embarazo, porque ya lo vimos, que las infecciones pueden terminar en un shock séptico, ¿ok? Y muchos problemitas de pérdida de sangre o de metrorragia pueden terminar en un shock hipovolémico. Entonces, el estado de shock me parece que es un tema que tenemos que repasar nuevamente, que acá tienen la diapositiva que ustedes están viendo, y lo único que tienen que hacer es repasar de los apuntes de tercer año qué características tiene el estado de shock, que se puede desarrollar durante el embarazo y puede producir hasta la muerte no solamente del feto, sino la muerte también de la mamá. Bien, habíamos dicho como importante la placenta previa. Fíjense, este es el útero que se ve desde afuera, esto está fijado en formol, pero tiene tonos de grises. Vemos nosotros acá que es un útero globuloso, con un cuello muy ensanchado. Cuando lo cortamos por la mitad, vemos la cavidad, este sería el cuello, está un poco, al fijarse dentro de un frasco, muchas veces se deforma el útero. Vemos la cavidad uterina,
cortado por la mitad, el útero, vemos la cavidad endometrial, la cavidad cervical, el cuello uterino, y vemos que debajo, o sea, en la porción baja de la cavidad uterina, encontramos esto que se ve de un color rojizo muy intenso, que no es otra cosa que la placenta. Fíjense ustedes que la placenta es una placenta previa. El feto estaba acá arriba y la placenta está acá. Por lo tanto, en el momento del parto, evidentemente va a terminar con la muerte. Por lo tanto, esto va a ir a cesárea. Pero otra cosa llamativa que tenemos, ustedes recuerden que la placenta para el momento del alumbramiento tiene que desprenderse y lo que lo controla es la decidua, que permite que se haga el desprendimiento, los cotiledones que tiene la placenta puedan desprenderse junto con la decidua para generar el alumbramiento. En este caso vemos que la placenta no respeta eso, sino que la placenta está invadiendo más allá de lo que sería la decidua, que sería el miometrio, inclusive llega hasta lo que sería la serosa, y eso llamamos acretismo placentario, placenta ácreta. La placenta ácreta es aquella placenta, ¿no es cierto?, que no está separada por la decidua, y que de acuerdo a cuál es el compromiso que tiene, evidentemente han fallado los mecanismos inhibitorios del desarrollo de la invasión. Acuérdense siempre que las vellosidades placentarias tienen función histolítica, angioclástica, y por lo tanto van buscando eso, van invadiendo la decidua, y entonces a veces los factores inhibitorios, en estos casos no actúan adecuadamente, y va más allá de lo que sería la decidua, entonces tenemos íncreta, íncreta, perdón, hipercreta, cuando ya inclusive puede hasta perforar la pared uterina. Obviamente que esto va a ir a cesárea y van a haber que tener que hacer la histerectomía, porque no se puede desprender del útero. Otra cosa que habíamos dicho nosotros como metrorragia del segundo trimestre de embarazo y pérdida de los embarazos era la preeclampsia. La preeclampsia entonces la definimos de la siguiente manera. Es la hipertensión que se desarrolla en el embarazo. Obviamente que pacientes que tienen predisposición a la hipertensión o que son hipertensas previas lo van a hacer más frecuentemente, pero la hipertensión gestacional o preeclampsia puede darse en una paciente que no es hipertensa, sino que sea en este embarazo, y en general se lo ve más comúnmente en mujeres que son muy jovencitas, adolescentes muchas veces, o en mujeres añosas, puede ser más frecuente, pero bueno, se puede dar en cualquier embarazo, en primíparas como en multíparas. Va a agregar a esa hipertensión arterial sistémica que va a tener la mamá proteinuria, o sea, pérdida de proteínas por orina, y la presencia de edemas. Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar esto en el segundo y tercer trimestre de embarazo, vamos a tener que encontrarlo exhaustivamente, porque de no tener un buen control puede terminar con convulsiones, con manifestaciones neurológicas, lesión endotelial muy importante que termina con una coagulación intravascular diseminada, que es lo que nosotros vamos a denominar eclampsia, y que puede terminar con la muerte de la madre, junto con la del feto. Entonces, lo importante es tener en cuenta que la preeclampsia muchas veces se da, no se conocen bien cuáles pueden ser todos los causales, pero evidentemente falla más que nada ese mecanismo que tiene el trofoblasto que va en busca de los vasos maternos, que determina muchas veces que la placentación se haga de una manera muy superficial. Entonces el tejido placentario lo recibe como una hipoxia, eso no tiene buena irrigación en esa relación feto-placenta, entonces se produce liberación de sustancias vasoconstrictoras para mejorar la irrigación a la placenta, como angiotensina, endotelina, tromboxano, que terminan generando vasoconstricción a la madre, o sea, hipertensión materna, para tratar de mejorar la irrigación en la placenta, y obviamente va a inhibir sustancias como las prostaglandinas, como el óxido nítrico, que ustedes me habían nombrado recién. Entonces, en este caso, estos factores van a determinar, ¿no es cierto?, que la paciente aparezca con preeclampsia. Entonces, recuerden ustedes que esa hipertensión, si va increyendo, termina generando lesión endotelial y puede generar cuadros complicados desde el punto de vista renal, desde el punto de vista hepático, y que puede llevar a la muerte a la mamá. Otra patología que habíamos dicho importante podría ser
justamente en esos fetos que no se pueden movilizar adecuadamente y que pueden producir poco líquido amniótico. Ustedes saben que el líquido amniótico es donde flota el embrión y el feto, tiene una cantidad normal hacia el final del embarazo entre 300 y 900 mililitros, es la cantidad normal. Cuando tiene menos de 300 mililitros, decimos que es un oligoamnios, y que, si bien no es sumamente frecuente, un 4%, o sea, es dentro de las anomalías de las membranas del líquido amniótico el más frecuente, y que obviamente lo podemos detectar también con la ecografía, o sea, el ecografista puede detectar en el control del embarazo que puede haber oligoamnio y eso puede estar asociado muchas veces a retardo del crecimiento fetal. Entonces, de nuevo, podemos tener que las causas que genera el oligoamnio son muchas. Una pueden ser causas fetales, nosotros podemos tener, como decíamos, algunos problemas de cromosomopatías, como por ejemplo falta del aparato urinario. Ustedes saben que el líquido amniótico es producido tanto por la madre como por el feto. El feto lo orina, o sea, orina el líquido amniótico dentro de la cavidad amniótica y lo deglute para su desarrollo durante la gestación. O a veces pueden ser, muchas veces, anomalías en el útero, o sea, lo que habíamos visto, el útero doble o el útero que tiene poca capacidad, entonces hay poca motilidad fetal y obviamente genera poco líquido amniótico, o a veces, como veíamos, esos úteros llenos de leiomiomas que también pueden generar retardo en el crecimiento por la hipomotilidad y por ende poco líquido amniótico. Lo que ustedes tienen que tener en claro, por eso es muy importante el control ecográfico, que cuanto más precoz es el oligoamnio, mayores van a ser las alteraciones que vamos a encontrar en ese feto. Entonces, otra causa también importante puede ser la pérdida de líquido amniótico. A veces si la embarazada refiere que tiene como una pérdida de un líquido, cuidado, muchas veces en los intentos de aborto se puede producir eso, una ruptura del amnios, y puede ser una filtración, una pérdida de líquido amniótico que pueda terminar generando un oligoamnios. Entonces es importante conocer, saber bien dónde está el problema, dónde está la causa del oligoamnios. ¿Por qué es importante el oligoamnio y cuanto más precoces, mayores compromisos tenemos? Porque el oligoamnio, como vemos acá, puede ser una causa fetal, agenesia renal. La palabra agenesia significa el no desarrollo del riñón. Por lo tanto, no hay estructuras urinarias, por lo tanto, el feto no orina. Como no orina, hay poco líquido amniótico. Como hay poco líquido amniótico, no puede ingerirlo, no lo puede deglutir. Al no deglutirlo, el feto no va a desarrollar el maxilar inferior, va a tener, es un feto con micrognatia, se llama. Y al mismo tiempo, la deglución del líquido amniótico va a permitir el desarrollo del pulmón, que el pulmón va a desarrollarse poco, por eso vamos a decir que tiene una hipoplasia. Entonces, nosotros tenemos que, como consecuencia del oligoamnios, fíjense, esto puede ser un problema de tipo genético, pero el intento de aborto, por ejemplo, la pérdida de líquido, no es un problema cromosómico, y sin embargo, el oligoamnio puede terminar desarrollando esto en el feto. Al mismo tiempo, a medida que va pasando el tiempo, que el feto va creciendo, cada vez se comprime más y tiene poco líquido. Entonces empiezan a producirse deformidades en los miembros, que no son verdaderas malformaciones congénitas, sino que la deformidad no tiene que ver con la morfogenia, sino que tiene que ver con la falta de capacidad o de lugar para acomodar las piernas que están creciendo, o los miembros que están creciendo. Lo mismo pasa con la cara, que la frente va a estar apoyada sobre las membranas porque no tiene lugar para movilizarse, y empieza a aparecer el aplanamiento nasal. Entonces ustedes van a tener lo que se denomina, cuando vemos ese feto, el complejo malformativo de Potter, que puede ser de diversas causas. Otra cosa también habíamos dicho que podríamos poner acá, que es el retardo del crecimiento fetal, que también lleva al oligoamnios. Causas maternas muchas veces de oligoamnios pueden ser mamás con diabetes mellitus. Entonces la importancia, fíjense, o
problemas de adicciones, como el alcoholismo crónico, como el tabaquismo. Entonces son todas causas que muchas veces pueden terminar generando un retardo del crecimiento fetal y por ende oligoamnios. Y aquí tenemos lo que decimos, el aplanamiento nasal, la frente corrugada. Una de las características del complejo malformativo de Potter es que la inserción de las orejas es baja. Fíjense que la inserción de las orejas tiene que ser a la altura del ojo, a nivel ocular. Fíjense que esta inserción es baja, esa es una característica. Y acá tenemos deformidades en los miembros inferiores que hubieran sido totalmente normales si hubieran tenido espacio para desarrollarse y acomodarse adecuadamente. Y este es el complejo malformativo de Potter. Este chico, por supuesto, que es un feto muerto. Otra cosa que podemos tener son Profe, las una pregunta, disrupciones. profe. Sí, En el caso de que logremos detectar precozmente la presencia de oligoamnio, ¿cómo podremos manejarlo? ¿Cómo, como médico, cómo se manejaría eso? y no creo que se pueda manejar mucho, porque si vos tenés falta de riñón y tenés una ruptura en el amnios, es difícil. Posiblemente hay que preparar a la madre que puede tener pérdida del embarazo. El oligoamnio van a ser con todos estos problemas, si es que llega a un embarazo de término. Dependerá, por supuesto, el oligoamnio, como les dije, cuanto más precoz es, mayores chances de que ese embarazo no termine bien, ¿comprenden? Si el oligoamnio empieza a manifestarse ya hacia el final del embarazo, posiblemente las manifestaciones o las alteraciones en el feto van a ser mínimas. Todo, o sea, acuérdense que todas las injurias que nosotros tengamos, cuanto más precoz son, mayor daño van a generar. Ustedes recuerden que todos los trastornos, antes de la 9ª semana está la organogénesis, y después de la 9ª semana está, digamos, el desarrollo de los órganos. Entonces, de acuerdo a en qué momento actúa la noxa o el daño, en general, la amenaza de aborto muchas veces se produce en el primer trimestre del embarazo. Si uno tiene un oligoamnio desde ese momento, posiblemente termine en una pérdida del feto, y si el feto nace van a ser con muy poca posibilidad de sobrevida porque va a tener un mal desarrollo de los pulmones, por ejemplo, como es la hipoplasia pulmonar. ¿Está? Distinto es la disrupción, chicos. La disrupción es otra cosa. La disrupción es una ruptura del amnios. Muchas veces el intento de aborto lo puede generar, en donde se genera, después de esa rotura del amnio, una brida amniótica que se llama, en donde se genera una adherencia del feto que está en pleno desarrollo con el amnios. Es decir, que en el sitio donde hubo la adherencia y donde está la brida, se sigue desarrollando ese feto, pero por ejemplo vemos en esta mano, esa brida amniótica no permitió que se desarrollara la mano adecuadamente. ¿Está? Entonces esa disrupción, en realidad no hay ningún tipo de problema en la morfogenia, o sea, esta mano se hubiera desarrollado normalmente si no se le hubiera adherido al amnios. Igual que fíjense, este es un recién nacido, este es un recién nacido que está vivo. Sin embargo, fíjense, esta es una disrupción. O sea, acá hubo una rotura en el amnios, generó una brida en este sitio donde se tenía que desarrollar el pie y no se desarrolló el pie. Pero el resto del feto es totalmente normal, o del recién nacido es totalmente normal. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Tiene importancia que frente a un recién nacido vivo, como en este caso, con estas alteraciones que tienen que ver con la no posibilidad de haberse desarrollado normalmente porque se le adhirió y se generó una brida, significa para los padres que esto pasó solamente en este embarazo y que en el próximo embarazo que se tenga no tiene nada que ver con esto, porque acá hubo un problema puntual, localizado en la rotura del amnio, ¿comprenden? Entonces, esta importancia significativa es para que los padres que tienen un recién nacido con estos problemas sepan que futuros embarazos no lo van a tener. Entonces, muy distinto cuando uno habla de una malformación congénita, en donde uno va a tener que generar un estado de alarma o de alerta, mejor hacer un mapa citogenético en la pareja para que no se vuelva a repetir, o hacer un estudio más profundo. En este caso, nosotros ya desde el comienzo nos damos cuenta que esto solamente va a ser un problema en este embarazo y que no en futuro embarazo, y le vamos a dar tranquilidad a la pareja. Bueno, así como hablamos Profe, sí. esas
ese tipo de malformaciones congénitas no se pueden detectar a tiempo o saber qué puede pasar antes de que nazca, de que Y ocurra el pero no nacimiento. podés hacer nada. ¿Qué vas a hacer? No podés hacer nada. Ah, ok. Si hay una rotura del amnio y hay una brida, lo único que podés saber que puede existir, nada más. No sé, hoy en día con la cirugía que se hacen útero, no sé, hoy en día no sé. Eso pregúntelo al obstetra, yo no tengo ni idea qué se puede hacer. Eso es, yo soy patóloga. Eso Gracias. pregúntelo al obstetra qué se puede hacer en esos casos. ¿Está? Gracias. Bueno, así como hablamos del oligoamnio, hablamos de la inversa, hablamos del polidramnio, o sea que puede haber, o sea, como en la vida, lo mucho hace mal y lo poco hace mal, siempre el equilibrio, el término medio es lo mejor. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Antes de las 20 semanas, tener 1000 mililitros de líquido amniótico es un polidramnios. 2000 mililitros en un embarazo de término es un polidramnios. Entonces, y la frecuencia es por suerte un poco inferior. Pero de nuevo, tenemos que ver cuáles pueden ser las causas por las cuales lleva este problema. La diabetes, así como da oligoamnios, también la diabetes mellitus puede dar polidramnios. A veces embarazos gemelares pueden dar polidramnios, aumento del líquido amniótico. A veces las molas hidatidiformes, que son las molas parciales, también pueden detectarse como polidramnios. Y dentro de las causas fetales, obviamente, malformaciones, por ejemplo, un feto que tiene una atresia de esófago o atresia de duodeno. ¿Qué es atresia? Agenesia dijimos que es la falta de un órgano, el no desarrollo de un órgano, eso es la agenesia, ¿estamos de acuerdo? La atresia significa la falta de canalización de un órgano que debería ser hueco, o sea, se formó el esófago, pero el esófago no se canalizó. Entonces tenemos una atresia de esófago que puede ser parcial, no puede ser en todo el esófago, una parte del esófago del feto no tiene canalización, por lo tanto hay un stop. ¿Se acuerdan que dijimos que el líquido amniótico lo orinaba el feto, pero también lo deglutía? No lo puede deglutir. Entonces, al no poderlo deglutir, empieza a generar un exceso de líquido amniótico. Entonces, muchas veces malformaciones fetales pueden estar acompañadas de polidramnios. Otras veces puede ser, por ejemplo, lo que decíamos, trastornos en el desarrollo del tubo neural. ¿Se acuerdan que dijimos que el tubo neural muchas veces, la falta de un trastorno en el desarrollo estructural termina muchas veces con un aborto espontáneo, o si el embarazo se adelanta, o sea, un anencefálico o un mielomeningocele, o sea, la comunicación con el líquido cefalorraquídeo se vuelca a la cavidad amniótica y también puede generar un polidramnios. Entonces, trastornos del tubo neural, como malformación congénita, obviamente, en ese caso, como dijimos, hoy en día, por suerte, en una dieta equilibrada en la embarazada, teniendo en cuenta no solamente la cantidad de hierro para no generar hipoxia, que no tenga anemia la mamá, tampoco tenga déficit de ácido fólico, porque el ácido fólico es una vitamina muy importante en la síntesis del ADN, pero también en el desarrollo de todo el tubo neural durante el embarazo. Hoy en día estas alteraciones del tubo neural se ven muchísimo menos gracias al conocimiento y al control adecuado de la dieta de la embarazada. ¿Estamos? Bueno, entonces estos serían el polidramnios. Otra causa de polidramio, como dijimos, también podían ser en embarazos gemelares que hacen hidrofetal, y que era el feto transfundido, que está pletórico de sangre, termina con una insuficiencia cardíaca y termina generando trasudación o edema de líquido transcapilar, o sea, empieza a pasar líquido plasmático a los intersticios de los tejidos. Entonces nosotros tenemos que eso termina generando una hipoxia tisular y obviamente óbito o muerte fetal. Y las causas son muchas. Nosotros antaño veíamos frecuentemente el hidrofetalis en causas de incompatibilidad RH. ¿Se acuerdan? Mamá RH negativa, fetos RH positivos, entonces tenía una reacción inmune, o sea, la mamá genera anticuerpos contra el RH del embarazo anterior, y cuando se genera un nuevo embarazo con RH positivo en la sangre fetal, obviamente actúa, genera una anemia hemolítica
muy intensa, muy importante, y termina generando, ¿no es cierto?, la muerte del feto y muchas veces el hidrofetal por hipoxia, por hipoxia. Por eso que es importante que la mamá no tenga anemia, en este caso es una anemia hemolítica. Dentro de las causas fetales, nosotros tenemos muchas veces que estos trastornos o de hipoxia generalizada se pueden ver en cromosomopatías. Lo vemos mucho en el síndrome de Turner, en el 45X0, pero puede verse en cualquiera. También dijimos el hidrofetal y, como decíamos, la transfusión feto-fetal, ¿no es cierto?, en los embarazos gemelares, uno de los fetos gemelos puede estar con hidrofetal y el otro puede ser un feto papiráceo o un feto momificado. Lo cierto es que termina con el óbito. Otra causa importante de hidrofetalis son también, que a veces son causas placentarias, son las infecciones, ¿Se acuerdan que dijimos que cuanto más precoces son las infecciones, las TORCH, que habíamos dicho, terminan generando muchas veces villitis o vellositis, que son las inflamaciones de las vellosidades, y terminan muchas veces con el óbito por el hidrofetal y la causa es una causa infecciosa. Y acá tenemos los tres casos, los tres son hidrofetalis. Este es una cromosomopatía que terminó generando, fíjense, un edema generalizado, estos son higromas, esta es la oreja, fíjense, el cuello lateral. Esto es una sífilis congénita, Acuérdense que cuanto más precoz actúe la espiroqueta y mayores serán las alteraciones. Una de las alteraciones más graves es justamente el hidrofetalis, y este era el de la incompatibilidad de RH, este de causa inmunológica, que prácticamente nosotros ya casi no lo vemos. ¿Qué quiero decir? Que el hidrofetalis es una presentación en el feto que obliga a nosotros como médicos a tratar de investigar cuál ha sido la causa de la hipoxia fetal que terminó con este edema generalizado. Y fíjense que pueden ser muy variopintas las posibilidades, por lo tanto la importancia del estudio, no solamente en el feto, sino también el estudio de la placenta, o sea, de la unidad feto-placentaria, para tratar de descubrir cuál fue el causal de esta pérdida del embarazo con estas características macroscópicas del feto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el polidramnios también se asociaba a un trastorno estructural, de un cierre defectuoso del tubo neural, que está íntimamente relacionado, ¿no es cierto?, con el ácido fólico, que hoy en día casi no lo vemos, pero bueno, a veces se ve, y por lo menos alguno lo tiene que tener presente, que cuando se presenta en la parte anterior es anencefalia, cuando se presenta en la parte posterior es espina bífida, mielomeningocele, con un montón de trastornos, como vemos acá. Y acá tenemos, estos son casos que tenemos en el Museo de la Cátedra, ustedes lo pueden ver acá en nuestros pasillos. Esto es un encefálico que obviamente es incompatible con la vida, falta del cierre, y posiblemente haya sido un embarazo en donde hayamos encontrado polidramnios, o sea, ya lo podemos detectar muy tempranamente. O fíjense, este es un recién nacido, y fíjense, tiene un mielomeningocele en la parte posterior, que sería esto. Lo que pasa que esto puede tener ningún tipo de alteración o puede generar alteraciones de tipo motoras, vejiga neurogénica, o sea, puede tener consecuencias. De allí entonces la importancia siempre del aporte de ácido fólico en el embarazo. Bueno, y un poco para finalizar esta parte, me queda solamente comentarle algo de las infecciones, que no lo voy a hablar, porque si no vamos a estar una hora más. Lo que queda en concreto e importante, que frente a toda interrupción de un embarazo, es fundamental la participación del anatomopatólogo en tratar de estudiar la unidad feto-placentaria, porque muchas veces podemos encontrar la causal en el feto o la causal en la placenta. Entonces nosotros tenemos que hacer el estudio de lo que se denomina autopsia fetal, es una verdadera autopsia, y el estudio biópsico de la placenta, macroscópicamente y microscópicamente, para tratar de alguna manera, tratar de entender cuál puede haber sido la posible causa de la muerte fetal o la pérdida del embarazo. Y si bien hay un porcentaje en donde nunca vamos a saber cuál fue la causal de la pérdida del embarazo, uno entre un 70 y un 80% puede tener chances o posibilidades de poder decirle algo a esa pareja, o
si a lo mejor vamos a tener que recomendarle hacerse un mapa citogenético, o sea, un mapa cromosómico para ver o detectar algún problema de tipo cromosómico, o a lo mejor era una causa infecciosa, y obviamente tratando las infecciones podemos tratar de evitar que se repita la pérdida del embarazo. Y también es importante, cuando tenemos un recién nacido vivo, y que empieza con signos y síntomas respiratorios, recordar que el estudio de la placenta, no solamente desde el punto de vista anatomopatológico, sino la extracción de la sangre de ese cordón umbilical, muchas veces, si se trata de causas infecciosas, rápidamente podemos definir cuál es el germen y actuar en forma apropiada en corto tiempo, muchas veces, no solamente para salvar la vida del recién nacido, sino muchas veces para evitar complicaciones o secuelas en ese recién nacido si nosotros demoramos el diagnóstico de cuál es la noxa infecciosa. ¿Está? ¿Hasta acá anduvimos bien, chicos? Sí, 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 profe. profe. Genial. Bueno, y para finalizar un poco lo que habíamos dicho, las infecciones entonces se dividen en dos grandes grupos: las infecciones transplacentarias, que son a través de ese órgano que es la placenta, en comunicación sangre materna con sangre fetal, que produce villitis, y estas son vellosidades, fíjense, esto sería el estroma de la vellosidad, fíjense la cantidad de nitrado inflamatorio que hay acá, tendremos que detectar. Recordemos nuevamente cuáles son las infecciones que vamos a tener que obligatoriamente estudiar en estos momentos cuando una paciente está embarazada, cuáles son las que vamos a tener que reflejar, díganmelo ustedes. Sífilis, rubeola, Toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Bien. Herpes y VIH. citomegalovirus. La TOR. Perfecto. Las TORCH, y tienen que agregar dos entidades muy importantes porque nosotros tenemos endemias. La sífilis no, la sífilis es universal, ¿no es cierto? Pero tenemos la endemia que es el Chagas, el Chagas congénito. Entonces nosotros tenemos que estudiar, repasar nuevamente de microbiología, características de estas enfermedades infecciosas que tienen una importancia significativa durante un embarazo, ¿ok? Entonces recuerden que las causas más importantes de infección en el primer trimestre son por esta vía, mientras que en el segundo trimestre y en el tercer trimestre pueden ser por esta vía, pero más frecuentemente van a ser por vía ascendente. Entonces, por vía ascendente van a ser otros los gérmenes más frecuentes. Van a aparecer los estreptococos, van a aparecer la listeria, es decir, las enfermedades de transmisión sexual, ¿me entienden? Entonces, ustedes, de acuerdo al momento de la pérdida del embarazo y la infección, ustedes recuerden que estas son mucho más importantes en el primer trimestre, y en el segundo y el tercer trimestre también se van a poder dar, pero ahora vamos a tener que agregar segundo y tercer trimestre del embarazo las infecciones por vía ascendente. Estas producen villitis, mientras que las que son, como dijimos, la sífilis, que la vamos a pasar rápidamente, esta diapositiva, con sus lesiones, no voy a escribirlas. El Chagas, que habíamos dicho, que ustedes tienen que repasar como importante. Toxoplasmosis, citomegalovirus. Acá lo que tenemos es, en un riñón del feto, muerto por supuesto, encontramos las inclusiones que nos orientan de que se trata esa inclusión intranuclear, de que pudiera tratarse de un citomegalovirus. Y como dijimos, las ascendentes cobran importancia en el segundo y tercer trimestre del embarazo porque ascienden, son otros los gérmenes, y la infección no comienza en la vellosidad, sino que comienza en el corion y el amnion. Es corioamnionitis, y por supuesto también vamos a tener funicitis o infección a nivel de los vasos del cordón umbilical. Acá lo que tenemos es el corion y el amnio, que están infiltrados por un infiltrado inflamatorio agudo importante. Eso se denomina corioamnionitis. Entonces, la corioamnionitis es característico de las infecciones que llegan por vía ascendente. Listeria, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El herpes, que era otra de las que teníamos que tener en cuenta, de transmisión por vía hematógena también, o el herpes genital también por vía ascendente. Y bueno, conclusiones, como dijimos, la importancia de la autopsia fetal, el trabajo siempre en conjunto cuando hay un embarazo que se pierde. Yo agregaría acá, en el caso no solamente el infectólogo, el anatomopatólogo y el obstetra, sino también agregaría acá al endocrinólogo cuando se trata de pacientes que tienen diabetes. Recuerden que la diabetes es una enfermedad metabólica que tiene mucha preponderancia
en el embarazo que puede dar muchas complicaciones. Entonces es importante tener siempre el trabajo mancomunado con el especialista para manejar lo mejor posible a la embarazada para que lleguemos a buen puerto. Y por último, como dijimos, siempre que hay una pérdida o un embarazo, no solamente hay que hacer el estudio del feto, sino que hay que estudiar, o sea, la autopsia fetal, sino también hay que hacer el estudio de la placenta, porque a veces el feto no nos dice nada y toda la información está en la placenta. Y con eso llegamos a un diagnóstico en el 70 o el 80% de los casos de pérdida de los embarazos, que le puede ser de utilidad para los tetra y para la pareja que desea tener hijos. Bueno, creo que acá terminamos, chicos. Bueno, lo tienen ustedes subido a estas diapositivas, así que las pueden estudiar. O sea, hay muchas cosas que van a tener que ir a buscar en el libro. Estas diapositivas son para orientar y para que ustedes vayan a los capítulos del libro del Robbins, que obviamente ustedes van a tener capítulos que tienen que ver con la patología del recién nacido, ¿no es cierto?, en los primeros periodos del embarazo, y patologías infecciosas, y después van a tener que ir a patologías que tienen que ver con el aparato genital femenino, que son, ¿no es cierto?, aquellas infecciones o aquellas patologías que tienen que ver con el aparato uterino, ¿no es cierto?, de trompa de falopio, ¿no es cierto?, de todo lo que sería el aparato genital femenino. Bueno, acá terminamos, chicos. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? Muchas Gracias. Profe, una duda. Muchas gracias. Dale. El Ya que vuelvo a la libro- reunión, así ya los veo. Ay, no puedo. ¿Qué me pasa? Me vuelvo a la reunión y no puedo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, Deja de compartir la acá. pantalla. Dejo de presentar. Perfecto. Bueno, acá aparezco, chicos. Bueno, Una ¿alguna pregunta, duda? profe. ¿El libro fetal está dentro de las alteraciones de la membrana? ¿Cómo dentro de la membrana? La membrana es el corio en el amnio, el hidrofetal es en el feto. Claro, no Son entra. consecuencias, viste que el hidrofetal tiene muchas causas, tiene causas en la placenta, tiene causas maternas y tiene causas fetales. El hidrofetal se ve en el feto, que puede ser por diversas causas. Como dijimos, a veces en un embarazo gemelar, la transfusión feto-fetal, ¿se acuerdan ustedes? Podíamos tener un feto muy transfundido, y ese puede tener un hidrofetalis. En una, qué sé yo, en una sífilis, con villitis, como veíamos recién, podemos terminar con un con un feto con hidrofetalis, y la causa es infecciosa materna que compromete la vellosidad de la placenta y el feto. Entonces no puede ser de las membranas es el corio y el amnio. Lo que es de la membrana es la corioamnionitis, ¿estamos? Y el Buenísimo, líquido amniótico gracias. depende de la madre, depende de la placenta, depende del feto. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, los abandono, chicos. Bye, bye. Chao, profe. Buenas tardes. Chao, gracias.